Bueno, chicos y chicas, comenzó a grabarse la clase. Les comparto. En esta en estas últimas 3 semanas que nos quedan de clases, vamos a revisar varios artículos, ¿sí? Varias lecturas que van a ser de reflexión. Estas mismas lecturas yo se las voy a pasar en PDF. Cuando les mostré lo que viene siendo las fuentes bibliográficas que utilizamos para esta materia, bueno, en ese archivo o en ese documento venía ahí lo que vienen siendo los libros de los cuales yo extraigo estos artículos que vamos a leer en estas últimas semanas que nos quedan de clases, ¿sí? Nos quedan, chicos y chicas, se está pasando rápido, nos quedan 3 semanas y nos quedan 2 autores por por revisar. Estos 2 autores que nos faltan por revisar son Carl Rogers, que es el otro gran representante de la psicología humanista, con toda una metodología de intervención y de las actitudes que debe de tener un terapeuta. ¿Sale? Este personaje también norteamericano que va a formar parte de el movimiento de la psicología humanista y que va a dejar también un gran legado. ¿Sí? Por otro lado, tenemos a lo que viene siendo Fritz Perls, ¿sale, chicos y chicas? Este autor de la psicoterapia gestal, junto con el grupo de los 5, que lo vamos a ver más adelante, que son los fundadores de la psicoterapia gestal, pero que uno de sus principales representantes va a ser este personaje, ¿no? Aunque el trabajo es muy meritorio de los demás personajes de la psicología, de la psicoterapia gestal, ¿sí? Como lo fue Paul Goodman o como lo fue Laura Perls, esta mujer que fue esposa de nuestro autor, ¿no? Pero bueno, en el temario se viene planteado así como Fritz Perls y la psicoterapia gestal, ¿sale? También vamos a ver aspectos de esta teoría, de esta manera de intervenir. Estos 2 autores, chicos y chicas, tanto Fritz Perls con la psicoterapia gestal como lo que va a ser Carl Rogers con la terapia no directiva o la terapia centrada en el cliente, son ya 2 teorías de la personalidad que además de darte toda una teoría sobre la personalidad, como lo hace este Gordon Allport, la diferencia es que además de darte las teorías, te van a dar aparte toda una metodología de cómo intervenir frente a tus pacientes, ¿sí? De cómo relacionarte, de cómo vincularte en la terapia, de cuáles son las técnicas de intervención, de acompañamiento, etcétera. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos claros, chicos y chicas? ¿Sí se está explicando esto que les menciono como preámbulo? Ahora, en la psicología humanista, chicos y chicas, se habla mucho de lo que es la empatía, la aceptación incondicional, el acompañamiento cálido, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla mucho de estas actitudes que debe de tener un autor de la psicología humanista para intervenir, para estar frente a sus pacientes, etcétera. ¿Sí? Se habla mucho de esto. Sin embargo, a la hora de la práctica, chicos y chicas, no es tan fácil, ¿sí? Llevar a cabo estas actitudes, ¿sí? Que forman parte de la congruencia de un terapeuta, porque para tú poder ser empático, para tú poder aceptar incondicionalmente un paciente, etcétera, etcétera, pues es importante que primero hayas hecho un proceso personal, ¿sí? Un proceso personal que te posibilite a escuchar un discurso ajeno sin considerar que la otra persona lo está haciendo de una manera incorrecta o si yo fuera tal, yo habría hecho esto, etcétera. O sea, a realmente ponernos en el lugar del otro o realmente acompañar al otro desde su discurso y no desde lo que nosotros hubiéramos hecho. Cuando nos referimos a un acompañamiento cálido, compañera Leslie, nos referimos al hecho de
hacerle sentir a la otra persona que le estamos escuchando con todos nuestros sentidos. Y que esta escucha no va de la mano de juicios, sino que va de la mano del simple acto de aquí estoy para ti, para escucharte. ¿Sí? Bueno, la compañera Lady comenta aquí en el chat que tiene que ver con que no emitamos juicios. Sí, también es parte de, compañera, la no emisión de juicios forma parte de la psicología humanista en relación a que ponemos mucho énfasis en esto, pero no solamente de la psicología humanista, compañera Lady, de la psicología en general como una ciencia, ¿sí? Porque recordemos que nosotros como ciencia somos amorales, ¿sí? Y dentro de nuestra amoralidad, ¿sí? Distinguimos que nosotros no vamos a emitir un juicio a los comportamientos que estamos observando, analizando y entrelazando con nuestras metodologías científicas, porque somos una ciencia. Entonces, como ciencia no podemos decir 2 más 2 es igual a 4, uy, ay, qué bonito, o 3 más 3 es igual a 6, uy, qué feo, ¿no? O sea, nosotros no podemos emitir un juicio de tal naturaleza. En las matemáticas, ¿verdad? Porque son ciencias, ¿sí? Las ciencias de los números, ¿sí? Lo mismo pasa con la psicología, chicos y chicas, ¿sí? Nosotros no hacemos emisiones de juicios porque nosotros estamos analizando un comportamiento. Incluso ese comportamiento puede ir en contra, ¿sí?, de la persona que yo soy. Eso no quiere decir que yo no pueda tener la capacidad, ¿sí?, para atender a esa persona. Porque cuando se trata de esa persona, se trata del discurso de esa persona y no de la que yo soy. Y vamos a poner un tema controversial sobre la mesa, ¿no? Independientemente si ustedes están de acuerdo o no de acuerdo, imagínense, ¿sí? Todos piensen en este escenario, ¿sí? Ustedes están a favor o en contra del aborto. Sea cual sea la situación, es algo personal de cada una de ustedes o de ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar si el día de mañana llega a su consultorio una persona que les dice, ¿sabes qué? Voy a abortar, me está pasando esto, chalala, chalala. ¿Sí? Y en este caso, para las personas, ¿sí?, que están en contra de esta acción, ¿sí?, que promueve la libre elección de una persona para tomar dicha decisión, no pueden decir no, porque te vas a ir al infierno. No le pueden decir no porque no es lo correcto, o no porque vas a matar a un bebé, ¿sí? Ustedes no pueden hacer eso, porque no se trata de ustedes, de su moralidad, de sus creencias, ¿sí? Se trata, ¿sí?, de la necesidad de la persona que tienes enfrente, ¿sí?, del explorar los aspectos para análisis de el por qué lo va a hacer, qué es lo que lo motiva a hacer, chalala, chalala. Para eso hay normas que regulan, como la norma 045, si no me equivoco, que tiene que ver con algo que ya está en México estipulado, ¿no?, ante las leyes, ¿no?, de qué información tenemos que brindar a las personas en caso de que decidan tomar una decisión como esta, ¿sale? Entonces les hablo de este tema controversial porque a esto me refiero con lo que les quería explicar. Ustedes no pueden emitir un juicio, ustedes no pueden hablar en la terapia desde lo que es su discurso personal. Supongamos el otro escenario, ¿sí? Supongamos que la compañera Valeria está a favor del aborto. Sin embargo, le llega a terapia una persona que está en contra del aborto, ¿sí?, y que está teniendo un conflicto personal en relación a esta cuestión, ¿sí?, que, no sé, tuvo un problema en el trabajo porque ella está a favor y entonces está pasando esto y lo otro, ¿sale? Entonces, la compañera Valeria no se puede poner a debatir, ¿sí?, sobre y explicarle a la paciente por qué el aborto sí es adecuado. Porque no se trata de la compañera Valeria ni se trata de sus creencias, ¿sí?, ni se trata de en lo que ella está a favor en relación a los derechos de las mujeres y la salud sexual y reproductiva. No se trata del discurso de la compañera, no se trata de la vida de la compañera, no se trata de las creencias de la compañera, ¿sí? Se trata del análisis científico que van a hacer de la situación a partir de que tienen enfrente
dicha situación. ¿Sale? No sé si me estoy explicando con este ejemplo, chicos y chicas, ¿no? Entonces, ahorita yo les hablaba de la empatía, ¿no? Y que en la psicología se habla de la empatía. Sí, es que hay que ser empático, sí, es que no hay que juzgar, sí, es que esto, sí, es que el otro, chalala, chalala. Y de boca para afuera, todos podemos decir muchas cosas, ¿sí? Pero a la hora de la hora, ¿sí? Cuando tenemos enfrente de nosotros una situación, tenemos que tener esta capacidad de no engancharnos para poder hacer un análisis científico de la circunstancia de la persona que tenemos enfrente. Independientemente de si tú estás de acuerdo o no con tu paciente, ¿sí? Que tú puedas acompañarlo en el proceso sin juzgarlo, ¿sí? Sin juzgar a la otra persona. ¿Cómo se puede hacer eso, compañera? Pues yendo a terapia, ¿sí? Yendo a terapia para que ustedes aprendan a diferenciar su discurso personal del discurso del otro, que no es tan sencillo, no es tan fácil, chicos y chicas, ¿sí? O sea, hay que hacer procesos para no engancharnos con las contratransferencias, ¿sí? En el proceso terapéutico, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí la compañera Valeria, hace unos días una conocida me platicó que su terapeuta le dijo que las mujeres deberían depilarse por higiene y que si se dejaba el vello estaba mal, pero que si estaba bien que bien en un hombre y para ella no está mal porque es algo natural. Entonces ya no supo qué hacer con esa respuesta del terapeuta. Bueno, el ejemplo que nos está poniendo aquí la compañera Valeria, chicos y chicas, es el ejemplo de algo que no se hace en terapia. Los terapeutas no damos consejos, ¿sí? Nosotros no damos consejos, nosotros somos científicos. Si tú quieres dar consejos, vuélvete consejero, ¿sí? Vuélvete cura, vuélvete moralista, vuélvete sacerdote para dar consejos. Desde nuestro lugar nosotros no podemos hacer eso porque somos una ciencia y como tal la ciencia no se trata de lo que yo opino. La ciencia se trata del análisis, ¿sí? De algo que se comprueba, de algo que se reflexiona, de algo que se analiza con investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas, ¿sí? En nuestro caso, las investigaciones tienen que ver con lo cualitativo, ¿sí? Con el análisis de la información a nivel cualitativo. Ya verán más esta información a detalle cuando lleguen metodologías de la investigación, ¿sí? La compañera Leslie pregunta, a ver, profesor, si estoy poniendo atención a lo que dijo análisis científico, habla de un análisis al paciente. Eso fue lo que yo entendí. Pues de un análisis del discurso del paciente, compañera. Pero para poder hacer un análisis del discurso del paciente, es importante que nosotros podamos no engancharnos, ¿sí? La compañera Lady dice, pues sí, pero ¿cómo le hacemos para no engancharnos? ¿Sí? Bueno, el principal, compañera Lady y compañía que yo le veo como la piedra angular para esta pregunta que usted me hace es precisamente el ir a terapia y comprender que cuando el otro está frente a ti, está hablando desde su propia historia de vida, desde su propia subjetividad y entender que cada realidad es única. Sí, pero esto es todo un proceso largo que hacemos, ¿sí? Por eso es que dentro de la congruencia que los terapeutas debemos de tener es precisamente llevar a cabo una terapia profunda, una terapia larga donde trabajemos los mayores aspectos de nuestra vida personal, tanto del pasado como del presente, ¿sí? Como de mi vida en la actualidad, porque muchas veces oye esta frase de, uy, ¿y eso que eres psicólogo? Uy, ¿y eso que eres psicóloga? O, uy, ¿y eso que tú estás estudiando psicología? Mira cómo te pones, ¿sí? Entonces, nosotros como personas somos mortales como cualquier otra persona, ¿sí? Y aunque seamos terapeutas, no dejamos de tener problemas en nuestras vidas. Aunque seamos terapeutas, no se nos puede morir un familiar y estamos en un duelo. Aunque seamos terapeutas, podemos tener problemas de pareja, problemas con nuestros padres, hermanos, etcétera, ¿sí? Y entonces, por eso es que, sobre todo los que nos dedicamos a la praxis clínica y que a todo momento estamos atendiendo pacientes y tenemos, por así decirlo, una eh, cartera de pacientes
significativa, pues tenemos que estarnos revisando todo el tiempo, ¿sí? Dice la compañera Shirley, una vez me comentaba una maestra la importancia de asistir a terapia porque nos va a tocar que nos llegue una persona con un caso que sea similar o al igual al que estamos pasando o hayamos pasado. Efectivamente, eso también puede pasar, compañera Shirley, y si nosotros no tenemos resuelto eso, pues menos vamos a poder ayudar al otro y nos podremos enganchar con el otro, ¿sí? La compañera dice, es como quien dice, respetar el punto de vista de las personas, cada quien tiene su verdad, y acompañándonos de un terapeuta por siempre. Yo creo que, compañera Lady, los terapeutas que se van a dedicar a la clínica, sí, siempre tienen que estar en terapia y siempre tienen que estar haciendo revisión de casos. Si esto ustedes lo van a llevar en octavo, cuando ustedes tengan pacientes o en noveno, ¿qué pasa? Ustedes supervisan sus pacientes porque una supervisión de otro terapeuta les puede ayudar a ver cosas que ustedes no están viendo frente a su paciente. ¿Sí? Entonces, éticamente, compañera Lady, lo más adecuado sería que todos los que nos dedicamos a la praxis clínica estemos constantemente en revisión de nosotros mismos y en revisión o en supervisión de casos clínicos de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, lo que usted está preguntando. Y el que ustedes desarrollen esta habilidad, desarrolla la capacidad que tienen sus neuronas espejo para hacer conexiones y poder ser empáticos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puede ayudar? Y lo han dicho diversos personajes, compañera Lady. El leer literatura. ¿Sí? Cuando nosotros leemos literatura, somos capaces de ponernos en la perspectiva o el ojo de los diferentes personajes de lo que estamos leyendo. Eso nos ayuda a mirar las cosas desde diferentes ángulos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante también. La compañera dice que si puede prender el micrófono, si ahorita lo prende, compañera, nada más sigo con lo que dice Michelle. Exacto, desde que empecé a estudiar psicología, mi familia piensa que puedo manejar mis problemas y que no puedo estar mal. Pues es un tabú, compañera, de nuestra profesión. Sí es importante que pues ustedes desde que inician su formación como psicólogos, pues desde que la inician estén en terapia, ¿no? En algunas universidades, no sé si también en la de ustedes, de la que yo egresé, nos pedían un mínimo de 30 horas de terapia como requisito de titulación. Esas 30 horas de terapia que me pedían como pues, requisito de titulación, perdón, chicos y chicas, se me cortó ahorita el audio un poco. Les comentaba, este proceso que me pidieron para titularme, ¿sí? De 30 horas es como un estornudo, ¿sí? No es, o sea, sí es bueno que haya tenido estas 30 horas de terapia, pero en realidad no me llevó al proceso profundo de terapia que tengo en estos momentos de mi vida, ¿sí? Y que es un acto de congruencia, ¿saben? Yo lo he visto en mi persona, yo en la actualidad, con mi terapeuta actual que tengo, ya llevo más de 3 años en terapia, ¿sí? Y me cuelga para rato, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida en que yo resuelvo y resuelvo más y en la medida en que profundizo y profundizo más mi proceso, me llegan cada vez más pacientes. ¿Sí? Es como una cadenita de congruencia. Me llegan cada vez más pacientes, ¿sí? Porque yo cada vez resuelvo más cosas. Entonces, como yo he resuelto cada vez más cosas, es más fácil para mí que yo pueda estar frente al discurso del otro sin engancharlo con mi propia historia de vida. En relación a lo que preguntaba hace rato, compañera Lady, ¿estamos en terapia toda la vida nosotros? Sí, pero a lo mejor a lo que me refiero es que quizás en un primer momento tomamos terapia cada semana o cada 15 días. Quizás con el paso del tiempo, compañera, nada más para apretar los tornillos flojos, a lo mejor ya vas, después de que hiciste un proceso largo y profundo, no sé, después de 3, 4 años, pues a lo mejor ahora ya vas una vez al mes,
te estás revisando periódicamente, etcétera, ¿sí? Pero siempre estarnos revisando, ¿sí? Porque somos seres humanos, chicos y chicas, no somos Superman. Esta es una de los grandes patas de las que cojean los psicólogos, ¿sí? De este narcisismo, ¿sí? De creer que no necesitamos nosotros ayuda, ¿sí? De creernos superpoderosos, ¿no? Somos vulnerables como todos, nos pasan cosas como a todos, vivimos duelos como todos, tenemos conflictos como todos, entonces hay que revisarnos. Revisarnos por profesionalismo y por ética, porque nosotros estamos frente a la gente, ¿sí? Y el otro nos paga porque nosotros analicemos su discurso, no porque nosotros nos proyectemos en el discurso del otro. Sí, en ese caso mejor nosotros paguémosle la terapia al otro, ¿no? Si nos estamos proyectando como terapeutas, ¿no? Y esto es bien delicado y me ha pasado mucho aquí en mi praxis clínica en Aguascalientes, chicos y chicas. De repente llegan conmigo a terapia, ¿sí? Pacientes que a legua se veía que el terapeuta lo que hizo fue proyectar su propio problema, ¿sí? Que dio un consejo desde su propia subjetividad y en primera no damos consejos, en segunda no se trata de tu subjetividad, se trata de la subjetividad que tienes enfrente. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sale? La compañera Lady pregunta, desde su punto de vista, ¿cuántas horas tendríamos que tener en terapia para terminar nuestra carrera? Yo creo que para su carrera, compañera, tienen que hacer terapia desde que inician hasta que terminan, yendo a terapia por lo menos cada semana o cada 15 días, no importa el número de terapias, pero que estén en una revisión constante, porque a ustedes también les están empezando a pasar cosas con aquello que ven en la información, en la teoría, con aquello que les brinca, ¿no? Es que el profesor dijo esto, el profesor explicó esto, y entonces yo sentí una sensación de que se me apretaba el estómago, entonces yo me enganché con lo que dijo el profe, chalala, chalala. Ahora sí, compañera Leslie, la escucho. ¿Sí me escucha, profesor? Sí. Mire, la pregunta que tengo es saber si un psicólogo tiene el derecho de enojarse estando en su casa. ¿Por qué le pregunto esto? Porque a pesar de que me estoy preparando, a veces sí me agarra el enojo, pero no tan fuerte, y mis familiares me dicen, es que no te enojes, estás estudiando psicología y así vas a tratar a tus pacientes y no sé qué decirles a eso y no sé si sea bueno mi comportamiento. Respecto a esto que usted menciona, compañera, la voy a dejar en suspenso porque precisamente vamos a ver en estas dos teorías, en la psicoterapia gestal y la terapia de Rogers, porque comparten el mismo aspecto de las emociones básicas, y yo les voy a pasar un PDF sobre las emociones. Las emociones básicas, chicos y chicas, son adaptativas, ¿sí? Tienen que ver con adaptación, ¿sale? Entonces, esto es muy importante tomarlo a consideración, ¿sí? De hecho, voy a aprovechar de una vez para ponerles este video de 8 minutos, pero no se puede reproducir la pantalla aquí en la clase, entonces me van a decir si escuchan el audio. Son 8 minutos, es una terapeuta muy amena, es una terapeuta de la cual les voy a pasar un PDF para leer, ¿sale? Entonces, para que lo tomen a consideración y escuchen esto sobre las emociones. Esto es en relación a lo que acaba de preguntar, compañera. Sí, me dicen si se escucha. A ver, déjenme... No creo que se vaya a poder ver la pantalla, pero me dicen si se escucha. Y si se ve también. Fíjense, toda emoción está al servicio de la sobrevivencia, ¿sí? La primera emoción es el miedo. ¿Sí se escucha, chicos y chicas?
profesor. Sí la veo y sí se escucha. Ah, excelente. Qué bueno que se ve y se escucha. ¿Sale? Bueno, les comparto. Esta es la página del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de la Ciudad de México. El sueño de sus servidores en algún momento poderse ir a este Instituto de México a hacer la formación. Hasta en la actualidad todavía no me he podido ir porque, bueno, es un instituto bastante caro, ¿no? Creo que tienen mensualidades de arriba de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, y para estar yendo y viniendo, pues se necesita bastante lanita, pero estoy trabajando para poder concretar ese sueño. Entonces, ella es la directora de este instituto, se llama Miriam Muñoz Polit, y nos va a explicar ahorita esto que la compañera nos está preguntando sobre las emociones. Y yo les voy a pasar un PDF donde esta mujer, en su libro de Emociones, Sentimientos y Necesidades, una aproximación humanista, va a explicar y el cual yo les voy a recompartir unas cuantas páginas en un PDF, ¿vale? Prestamos atención. La primera es, fíjense, toda emoción está al servicio de la sobrevivencia, ¿sí? La primera emoción es el miedo. ¿El miedo para qué nos sirve? De lo que percibimos como peligroso, ¿sí? Y los niños, reaccionan, los bebés reaccionan a lo que perciben como peligroso con miedo y se echan para atrás. Corren si pueden, gatean los que no pueden, pero se echan para atrás. Luego viene el afecto. La emoción de afecto, que es afecto, no es amor, es de lo más primitiva. O sea, me siento atraída hacia aquello que me puede satisfacer una necesidad, ¿no? Y entonces, pues hay afecto hacia la madre, pues cómo no. O hacia quien haga el papel de madre. Entonces es esta emoción que busca la vinculación por sobrevivencia. ¿Se cacha? Si no me da alguien de comer, pues. La siguiente emoción es tristeza. Ya se la saben, ¿verdad? La tristeza es una emoción que básicamente nos ayuda a alejarnos de aquello que nos ha desilusionado. Nos ayuda a alejarnos de aquello que no está dando buenos resultados en nuestra vida. A mí me parece una emoción muy inteligente. Pues bueno, todas son muy inteligentes, pero muy interesante. O sea, le quito la energía a donde yo estaba y me echo para atrás. Porque de alguna manera percibo, no racionalizo, percibo que ahí no hay más, que ahí no hay. Y entonces me retiro. La tristeza nos ayuda a retirarnos. El enojo ese es más fácil, ¿no? Bueno, para mí. ¿Para qué ayuda el enojo? Para defendernos. Fíjense, no es para correr. El miedo nos ayuda a correr. El enojo nos ayuda a estar alertas y buscar la mejor manera de defendernos de lo que percibimos como una invasión, como una amenaza a nuestra supervivencia. Es la emoción más energética, porque implica enfrentarse con el mundo. Y por último, la emoción de alegría. Esta es muy padre porque la alegría, su objetivo es vivificarnos. O sea, la alegría nos carga la pila. Nos permite sentir entusiasmo posteriormente. Entonces, estos son básicamente los objetivos de la emoción. Imagínense si no pudiéramos sentir alguna de estas emociones. Si no pudiéramos sentir miedo, ¿qué nos pasaría? Estarías en riesgo todo el tiempo. Si no pudieras sentir afecto, ¿qué es lo que les pasa a los autistas? No te vinculas. O sea,
es como vivir en un mundo de absoluto aislamiento. Si no contactamos la tristeza, nos quedaríamos pegados a aquello que nos es destructivo. Si no contactáramos el enojo, no sabríamos defendernos. Y si no contactáramos la alegría, andaríamos deprimidos todo el tiempo. Pero fíjense, aquí viene lo interesante de las emociones. No nacemos iguales. Sí, todos nacemos con las 5 emociones, pero no en su misma intensidad. Porque aquí entra un elemento que a veces no tomamos en cuenta y que se llama el temperamento. Luego otros les han puesto otros nombres, ¿no? Al temperamento le ponen la cora. Sí, no, pero le ponen lo que maneja Naranjo. Sí, el enneagrama. El enneagrama, ¿no? Que yo soy 5. El enneagrama de la esencia, que es más bien yo soy marcial, yo soy jovial. O sea, ha habido otras ramificaciones que explican fundamentalmente o que tratan de evidenciar que nacemos diferentes en cuanto a frecuencia e intensidad de sentir lo que sentimos. O sea, indudablemente, y lo podemos ver desde los bebecitos, hay bebés capaces de enojarse con una facilidad y que les cuesta mucho más trabajo, por ejemplo, sentir miedo. Mi hijo más chico es buenísimo para todo lo arriesgado. A mí me da miedo que no le da miedo. Entonces hay que andarlo cuidando porque hace tonterías. Entonces digo, ojalá que no se dedique a deportes extremos porque está hecho para eso. O sea, es muy capaz de contactar su energía, pero bastante bajón en su contacto con lo que puede ser perjudicial. O sea, tengo la impresión de que la emoción de miedo es su última. ¿Sí? Y la de enojo es su primera. Pero tengo otro hijo que desde chiquito era serio y formal. Miraba desde lejos, si te hacía el favor. Ese es muy hábil para entristecerse. Es melancólico de temperamento. ¿Sí? Entonces fácilmente se desilusiona. Fácilmente se echa para atrás y se aísla. Bueno, últimamente lo veo mejor, pero ha habido que meterle ganas para que se enoje, por ejemplo. Y fíjense, esto es temperamento. Yo sigo pensando que los 4 temperamentos básicos, desde los griegos, son ciertos. O sea, me parece que el temperamento colérico, su especialidad es la emoción del enojo. El temperamento sanguíneo, su especialidad es la emoción de la alegría. El temperamento melancólico, su especialidad es la tristeza, y el temperamento flemático es el miedo. Por ahí no sé qué hacer con el otro sentimiento. Todavía no me lo explico muy bien qué hacemos con los afectuosos, pero me imagino que el afecto, fíjense, la emoción de afecto, de vinculación, me parece que es de otra categoría que las otras 4 emociones. Implica como una involucración más global de la persona para vincularse. Pero todavía no me lo explico muy bien. O sea, me parece que los temperamentos originales tienen que ver con esto, con esta habilidad mayor o menor que tenemos desde el nacimiento para contactar alguna de nuestras emociones. Si no, ustedes revisen cuál es su emoción más fácil de contactar. La emoción, miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría. ¿Y cuál es su más difícil? Ángela.
Perdón, chicos, es que se lleva a cabo la reproducción automática del siguiente video. Ahí lo que aparecen sugerencias respecto a este video que tenía guardado. ¿Cómo escuchan esto que acabamos de decir? También en relación a las cosas que preguntaban compañeras o comentaban. ¿Le aclaró, compañera Leslie, esto que usted preguntaba? ¿Qué tal escuchan a Miriam? Me parece que es una maestra que explica con mucha claridad. Sí, profesor, me quedó muy claro. Me puso a pensar en muchas cosas. Ok. Maestro, a mí nada más, es que estaba yo apuntando algunas cosas de lo que ella estaba explicando, pero por ejemplo, allá donde decía de los temperamentos colérico, sanguíneo, flemático, los dos primeros, el colérico es enojo, ¿verdad? Sí, colérico. El Y el sanguíneo sanguíneo tiene que ver con la alegría. Alegría. Ok, gracias, es que eso me faltaba, gracias. ¿Sí? Esto es de los griegos, viene desde los griegos. De hecho, esta información de las personalidades coléricas, sanguíneas y demás, la pueden encontrar en la parte introductoria de los libros de teorías de la personalidad. En algunos de ellos viene desde los griegos. Por eso es que cuando yo inicié a dar clases en su universidad, chicos y chicas, yo daba esta triada de materias, ¿sí? Yo daba fundamentos filosóficos de la psicología, después en el siguiente ciclo les daba teorías de la personalidad 1 y en el siguiente les daba teorías de la personalidad 2, porque hacía toda una secuencia desde lo que viene de la filosofía y los griegos, que los griegos fueron súper sabios, porque muchas de las cosas que los griegos dijeron son vigentes y siguen en la actualidad. ¿Sí? No recuerdo ahorita cuál era el médico que hablaba de los temperamentos y las personalidades, de las personalidades coléricas, sanguíneas, melancólicas y flemáticas, que eso está súper vigente en la actualidad. ¿Sí? Vemos a una persona del siglo XXI, en pleno siglo XXI citando, creo que sí era Hipócrates, compañera, si no me equivoco, sí era él, pero ahorita no tengo el recuerdo seguro, ¿sale? Entonces, ¿cómo esto sigue vigente hasta nuestros días, no? ¿Cómo surge el término personalidad a partir de la palabra persona, el que para los griegos significa la máscara, ¿no? Esta máscara que surge con el teatro griego y con la tragedia griega, de cómo estos personajes interpretaban papeles en las obras teatrales para representar diferentes personajes en un escenario, ¿no? Y por eso es que usaban las máscaras, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, sigue teniendo una vigencia hasta nuestros días, que nos da mucho hilo para escarbar, para desenmarañar y para analizar y reflexionar, ¿sí? Así es, compañera Tania, usted comenta que está súper interesante la manera en que nos ayuda cada emoción, aún teniendo perspectivas de emociones que creemos que nos favorecen, que no nos favorecen. No, las emociones básicas tienen que ver con la supervivencia, compañera Tania, o sea, que estas emociones usted como mamífero las comparte con un león, con un tigre, con una cebra, con un orangután, etcétera, con todos los mamíferos. Entonces, estas emociones básicas nos ayudan a la supervivencia. Imagínense que la cebra no sintiera miedo, le pasaría caminando enfrente a su depredador natural, que es un tigre o un león, ¿sí? Entonces, estas emociones que las van a leer en uno de los PDFs que les voy a compartir o que vamos a leer en clases para analizar, pues son analizadas, son reflexionadas tanto en la psicología humanista, de la terapia directiva o la terapia centrada en el cliente de Carl Rogers, como la psicoterapia gestal, chicos y chicas. ¿Sí? Forman parte de ambas corrientes metodológicas de cómo aplicar terapia, de cómo dar terapia, de sus metodologías terapéuticas. De hecho, también vamos a leer un libro que se llama La influencia del enfoque centrado en la persona de Rogers en la psicoterapia gestal, ¿sí? Porque en este instituto de Miriam Muñoz Polit toman en cuenta estas dos metodologías y, por así decirlo, las combinan, ¿sí? Para trabajar
¿sí? Desde estas dos metodologías. ¿Por qué? Porque tienen conceptos y preceptos que son parecidos, ¿sí? Y que algunos son iguales, desde la perspectiva del ser humano, de cómo mirar al otro, desde qué lugar, etcétera, ¿sale? Entonces, cuando los niños llegan a terapia con su servidor, porque como ya les había comentado, yo les doy terapia a niños y a niñas, casi siempre iniciamos el proceso, ¿sí? Enseñándole a los niños y a las niñas, además de lo que ellos te platican de lo que les pasa, sobre que identifiquen sus emociones, ¿sí? Que identifiquen lo que sienten en el ambiente en que se encuentran, porque siempre hay una correlación de lo que yo estoy sintiendo frente a lo que pasa en el entorno. O sea, no es que nosotros sintamos cosas de la nada, siempre sentimos en relación a un entorno. Ahora, como lo dice Miriam Muñoz Polit, también va a variar el temperamento con el que nosotros nacemos. Si recuerdan cuando les di esta clase de introducción a teorías de la personalidad 1, ¿qué decíamos del temperamento, chicos y chicas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué podemos decir del temperamento? ¿Cuáles son las características? Si usted puede abrir su micrófono, compañera Shirley. Ok, es lo que la compañera acaba de escribir en el chat. Tiene que ver con lo innato, con lo que es heredado, ¿no? Con lo que forma parte de tu genética, ¿sí? Entonces, nuestro temperamento, ¿sí? Venimos con él equipados a este mundo. En relación a lo que acontece en el entorno, pues es quizás más fácil o más difícil que yo contacte con ciertas emociones, aunque todos las traemos integrados, pero algunos las vivenciamos con mayor frecuencia algunas y otros vivenciamos con mayor frecuencia otras, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy fácil enojarme, ¿sí? Soy colérico, pero me es difícil sentir, no sé, tristeza, ¿sí? Eso tiene que ver, pues, con mi temperamento, pero también con mi carácter, que es lo que es adquirido, que es lo que es moldeado por el entorno y las posibilidades del entorno donde yo crecí y me desenvolví. Salí como cada uno de ustedes, ¿sí? Ya en el análisis de cada uno de ustedes, pues ustedes tendrán que revisar por qué tienden más a ser enojones, por qué tienden más a ser melancólicos, por qué tienden más a ser miedosos, por qué tienden más a estar a la defensiva, por qué tienden más a ser afectuosos, o alegres, etcétera, ¿sí? Y hay que como revisarlo, ¿no? Porque muchas veces también nos podemos autoengañar y decir, no, yo soy más así, ¿no? Pero todo el entorno que me rodea me dice, no, es que tú, pues, parece ser que todo el tiempo estás más enojado que feliz, ¿no? Y el otro se percibe como alegre, ¿no? Entonces, también es eso una negación, ¿no? Que puede acontecer en la terapia, ¿no? Un paciente puede llegar frente a ustedes y decirle, pues es que yo siento que soy bien alegre, pero todos en mi ambiente me perciben como muy a la defensiva y siempre enojado. Bueno, vamos a analizar por qué tu entorno te percibe así. ¿Qué es lo que tu entorno percibe? ¿Qué es lo que tú percibes? Y ahí empezamos el hilo a desenmarañarlo. ¿Sí? Es que no seamos honestos, compañera Leslie, no se trata de eso, ese es un consejo suyo, fíjese. No se trata de que siempre seamos honestos. Yo ahorita le dije, a veces cuando nos cuesta ver en nosotros mismos lo que realmente somos, se trata de una negación. Y entonces cuando yo hablo de la negación no estoy emitiendo una opinión personal, estoy hablando de una definición científica de la psicología que se llama el mecanismo defensivo de la negación, que tiene que ver con el hecho de negar algo que está pasando. ¿Sí? Cuando usted dice es que hay que ser siempre honestos, pues es más un consejo suyo, ¿no? O una opinión suya de lo que sería lo ideal. Sí, claro, en el plano de lo ideal estaría bien padre ser siempre honestos. La realidad es distinta. No sé si me estoy explicando, chicos y chicas.
¿Sí? Si se fijan, este comentario que acaba de hacer la compañera es en automático. Y así como su compañera lo hace, todos lo hacemos. ¿Sí? Todos tendemos a reaccionar en automático, a contestar en automático. ¿Sí? Y en la terapia no hacemos eso, por eso es que cobramos por dar terapia, por eso es que dar terapia es cansado, porque tenemos que estar con nuestros sentidos bien atentos, porque tenemos que cuidar nuestras palabras, lo que decimos, el cómo lo decimos, el tono en el que lo decimos, o sea, nuestro trabajo implica mucha responsabilidad. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Cómo va hasta aquí la información? Muy bien. Ahora voy a poner me dicen si se puede visualizar, ¿sí? El siguiente PDF. Y voy a comenzar con la lectura, chicos y chicas. Si hay dudas, me interrumpen, paramos la lectura. Igual mientras yo vaya leyendo, vamos a ir explicando esta lectura, ¿sale? Esta lectura que habla sobre las aportaciones a la comprensión empática de Alejandro Unikel Spector, en relación a eso que hablábamos al inicio de la clase sobre la empatía. ¿Sale? Permítanme. Yo voy a leer, chicos y chicas. Les voy a pasar este PDF. ¿Sí? Les voy a pasar este PDF porque, miren, su servidor se encargó de, con un escáner viejito, de escanear estos artículos de los libros que aquí tengo en mano. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir leyendo, quien pueda seguirme con la lectura en la presentación adelante, quien no, vaya escuchando con mucha atención y vaya haciendo anotaciones, ¿sale? Vamos a ir, si ustedes mientras voy leyendo tienen una duda, me interrumpen y aclaramos dudas. Igual yo puedo ir parando en la medida que voy leyendo y explicando. Alejandro Unikel Spector es un personaje que nosotros ya conocemos, ¿sí? No sé si recuerdan el video que vimos sobre lo que es la logoterapia. Cuando terminamos de ver la presentación de PowerPoint de la logoterapia, yo les puse una entrevista con un autor que nos explica a grandes rasgos y de manera concreta y sencilla qué es la logoterapia o qué es un proceso logoterapéutico. ¿Se acuerdan de este hombre de lentes ya viejito? Que yo les dije pues que incluso él ya había fallecido hace poco tiempo. ¿Sí lo recuerdan, chicos y chicas? De esta clase de la logoterapia. Bueno, él es el autor de este libro, es Alejandro Unikel Spector, ¿sale? Entonces, bueno, era un personaje muy inteligente, ¿no? Y hacía artículos para el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, porque esta lectura o este artículo forma parte de un recopilado de la revista del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, ¿sí? Ellos periódicamente, creo que cada 6 meses, chicos y chicas, en el instituto, publican artículos relacionados sobre la información, investigaciones o reflexiones sobre la psicología humanista y la psicoterapia gestal, ¿sale? Entonces, bueno, estas son algunas de las aportaciones que vamos a ver en el siguiente artículo. Este PDF yo se los voy a pasar para que ustedes puedan volver a leerlo, para que ustedes puedan reflexionar, ¿sale? Pero aunque se los vaya a pasar, sí es importante que presten atención, ¿vale? Entonces, comenzamos. Aportaciones a la comprensión empática, ¿sí? De Alejandro Unikel Spector. Resumen, entre algunas de las premisas básicas del trabajo terapéutico encontramos validar la experiencia del paciente, es decir, que lo que el otro o lo que él o ella expresa es su verdad y por tanto incuestionable desde su perspectiva. Este es el principio de la comprensión empática, un poco lo que reflexionábamos hace rato y que nos preguntaba también la compañera Lady, y del encuentro con el otro. Desde esa posición
Intento conocer, comprender y respetar el mundo de la persona que tengo enfrente, o sea, su propio mundo subjetivo. Trato de familiarizarme con lo que ve, lo que entiende, lo que siente y cómo significa su realidad. Soy un invitado a conocer su casa y tengo que ser cuidadoso para captar los delgados hilos de ese hábitat, sin romper y dañar nada. Seguramente me voy a encontrar con valores, actitudes, ideas, creencias que son distintas a las mías. Algunas podrán disgustarme y hasta repelerme, pero mi objetivo es conocerlo a él o a ella para encontrarnos en el ambiente de la terapia y construir una relación que lo ayude a vivir mejor mientras ambos subimos las cuestas del crecimiento. ¿Sale? Acercarse al cliente y compartir con él la existencia. Es una bella expresión de Rogers de la actitud relacional que comparta la empatía. ¿Sale? Alejandro Níquel Espector es un psicoterapeuta gestal y logoterapeuta, especialización básica en programación neurolingüística y editor fundador de la revista Figura Fondo. ¿Sí? Vamos a la siguiente página. Un poco, si se dan cuenta, esto que veníamos platicando ahorita. Ok. Rogers habla de las 3 actitudes que debe ejercer el terapeuta: congruencia, consideración positiva incondicional y comprensión empática. Estas 3 actitudes, chicos y chicas, las vamos a ver más a detalle y las vamos a reflexionar cuando veamos las diapositivas de este autor. Todas ellas constituyen lo que llamamos empatía. Este artículo se refiere sobre todo a la última de estas actitudes, la comprensión empática, entendida como la disposición y capacidad de percibir el marco interno de referencia del cliente, tal y como éste lo percibe. Un esfuerzo por entrar en su campo fenomérico o mundo interior y percibirlo como si se tuviesen otros ojos, los del cliente. Es una percepción de la realidad tal como la ve el cliente, despojándose del juicio propio, experienciar junto con él todos sus sentimientos por contradictorios que sean, sentir el mundo íntimo de los significados personales, sentir los componentes cognitivos, perceptuales y afectivos del campo experimental del cliente, tal como existen en él, sentir el mundo íntimo de los significados personales del cliente como si fuera propio. Por lo que se refiere al carácter relacional de la comprensión empática, ¿sí?, convierte al terapeuta en un acompañante de viaje del cliente a lo largo de su azarosa búsqueda de sí mismo. No consiste solo en reflejar el mundo del cliente, como si el terapeuta fuese un espejo neutro, sino que además comporta un esfuerzo positivo por ponerse de su lado y compartir con él todos los azares de su existencia. Las respuestas del terapeuta, frecuentemente llamadas reflejos de sentimiento, este es un término que también vamos a ver más adelante, chicos y chicas, son intentos sobre una base de momento a momento de captar el aroma y significado exacto que una experiencia determinada tiene para el cliente. De este modo se convierte en su compañero, viajando junto con él en la búsqueda de los significados desconocidos de aquellas experiencias, que han sido demasiado amenazantes como para permitir su acceso a la conciencia. ¿Sale? Entonces, en lo que hemos leído hasta el momento, chicos y chicas, podemos hablar de toda una descripción de lo que implicaría poder ser empáticos. Si nosotros vamos a una frase popular, ¿sí?, que escuchamos muy a menudo, podríamos hablar de esta frase que dice, ponerte en los zapatos del otro. ¿Sí? Yo creo que es un poquito más complejo que ponerte en los zapatos del otro, pero a grandes rasgos podríamos decir que está explicando más o menos lo mismo, nada más que aquí lo detalla a más profundidad. De este modo, la actitud empática se convierte en una participación y comunicación existencial con el cliente, en un vivir con él las peripecias y vicisitudes de su existencia. ¿Sale? Entonces, más que ponerse en los zapatos del otro, chicos y chicas, es acompañar al otro para comprender su mundo.
¿sí? Es como si nos pusiéramos, yo diría más bien sus lentes, para ver con la perspectiva que él ve, ¿sí? O que ella ve, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Porque, si se fijan, está dando una descripción detallada de lo que es la empatía o de qué podemos hacer para practicar la empatía, ¿sí? Mi propósito en este escrito es desglosar los diversos aspectos que tenemos que conocer de nuestro cliente para tener una mejor comprensión empática. Quiero contribuir a hacer más explícito y orientador este concepto, sobre todo a los estudiantes de psicoterapia, dado que empatizar es una tarea que se me antoja difícil y en tanto la clarifiquemos más, mejor podrá ser la habilidad y la humanidad con que el terapeuta se acerque, comparta y genere la relación. ¿Cuál relación? La relación de confianza con el paciente. ¿Dudas hasta aquí, chicos y chicas? ¿Vamos claros con lo que describe Alejandro Níquel? ¿Alguien abre por ahí el micrófono? No sé quién abrió el micrófono, chicos y chicas, pero se escucha nada más como ruidos. No sé si está intentando hablar. Parece que nadie, ¿verdad? Es Dana, profesor, que se le abrió su micrófono. Ah, ok, gracias, compañero. A ver, permítanme. Creo que ya pudo silenciarlo. Ok. Muy bien, vamos a avanzar, no se preocupe, compañero. Seguimos. La comprensión empática como un proceso, o sea, como algo que vamos aprendiendo, ¿sí? Parece obvio, pero creo que no lo es tanto a la hora de hacerlo. Los alumnos y egresados recientes mencionan frecuentemente no poder empatizar. ¿Han oído hablar esta frase, chicos y chicas, que del dicho al hecho hay mucho trecho? Pues hagan de cuenta que aquí, ¿no? Considerándolo como un fracaso de su capacidad para ser terapeutas, cuando en realidad puede ser solo un evento dentro de una larga tarea. Comprender el mundo de otra persona es un esfuerzo que se inicia, pero que en realidad nunca acaba, no solo por lo complejo y delicado que es, sino porque ambos, yo y mi cliente, estamos cambiando constantemente. A mí me ha resultado muy útil y liberador darme cuenta que todo el tiempo, a cada momento, estoy comprendiendo y reacomodando algo, y que lo que me parecía claro hace una semana, ahora ya no lo es. ¿Sale? Entonces, fíjense, chicos y chicas, aquí también se hablaba de una postura existencial, ¿no? Estas dos corrientes, tanto la psicoterapia gestal como la psicología de la terapia centrada en el cliente de Rogers, también tienen fundamentos en bases filosóficas existenciales, ¿sale? Por eso es que comparten varias perspectivas. Y por eso es que aquí se habla de existencia, o se habla de comprender el mundo en relación a que nunca estamos acabados, o que estamos co-creando o coexistiendo, ¿no? Entonces van a encontrar este tipo de frases, ¿sale? Si tienen alguna duda en algún concepto, en algún término que se esté explicando, les repito, hay que abrir el micrófono y preguntar, ¿sale? Porque yo estoy prestando atención a la lectura y no estoy en el chat. Bueno, entonces aquí dice, seguimos. A mí me
Cada sesión clarifico, ratifico y rectifico información, percepciones, experiencias de mi cliente y mías. Es decir, estamos ambos en un movimiento constante de perspectivas y contenidos que hace que lo que capto sea sujeto de reinterpretación. También es importante aceptar que hay momentos de la relación en que puedo ser más o menos empático. A veces estoy limitado para ver el mundo de mi cliente, tal vez porque estoy muy centrado en el mío y se vale. Lo mismo que hay encuentros luminosos de gran comprensión que me acercan gratamente a mi cliente. Todo es parte de este proceso. Profesor, a ver, ahorita que dijo ahí, que leyó eso, que dijo que a veces no es tan empático, o sea, en ocasiones puede que uno no sea empático al 100% y no está mal como terapeuta, ¿o sí? No es que esté mal, compañera, como aquí lo dice, no es que esté mal. A veces nos cuesta más trabajo. Por eso es que nosotros tenemos que ir a nuestra propia terapia y a nuestra propia supervisión, compañera, a darnos cuenta de por qué no nos está haciendo fácil empatizar. Porque si me estoy enganchando con algo de mi paciente, con algo que dijo, con algo que conecta con mi propia historia de vida. Entonces, recordemos que nosotros somos amorales, no vamos a considerar que algo es bueno o malo. Simplemente este autor dice, a ver, no es malo si a veces te cuesta trabajo, pero sí tienes que responsabilizarte de eso que te está costando trabajo. Entonces, es importante que vayas a tu propia terapia, es importante que vayas a tu propia supervisión de casos clínicos, para eso que no estás pudiendo a la hora de la empatía, pues lo puedas revisar en un proceso o en una supervisión y así poder estar de la mejor manera para tu paciente, para tu cliente. O sea que eso es como un poquito amarillo de alerta, algo no está bien en ti como terapeuta, algo te está fallando, ¿no? O en algo tienes que prestar más atención. Me gusta más su última frase, ¿sí? Hay algo a lo que le tienes que prestar atención, hay algo a lo que no estás viendo, ¿sí? Más que un foco rojo o una llamada de atención, compañera, es como, sí, es una oportunidad para que tú crezcas como terapeuta y para que puedas brindar un mejor servicio a tu cliente, ¿sí? Entonces, este autor dice, pues claro que te pueden pasar cosas porque somos seres humanos, o sea, la empatía no es como, lo leí en 3 pasos, esto es hacer empático y venga, vamos. No, todo es parte de este proceso que no sigue una línea recta, dice esta última oración, compañera y compañeros, ¿no? Entonces, no es que de la noche a la mañana yo pueda hacerlo, y no es que, aunque yo sea empático 10 veces a la 11ª me vaya a costar trabajo, pero es por eso que la supervisión y el proceso personal que nosotros como terapeutas llevemos es muy importante, precisamente para estos detalles, compañera, ¿sí? Y me parece una postura atinada de este autor, no negar que nos pueden pasar estas cosas y por otro lado la importancia de que nos responsabilicemos de cuando nos pasan estas cosas. No sé si soy claro, chicos y chicas y compañera. Sí, profe, gracias. O sea, eligieron una profesión en la cual, si ustedes se quieren dedicar a la consulta, que toda su vida se van a tener que estar supervisando y revisando y atendiendo. ¿Sale? Continuamos. El círculo virtuoso de la empatía. Cuando la empatía se encuentra presente en el trabajo terapéutico, pareciera ser que está al servicio del terapeuta para brindar su ayuda o acompañamiento. Creo que no es del todo correcto, ya que deja de lado que todo esfuerzo durante la sesión es siempre relacional. Dice Carmen Vázquez, que es otra de las psicoterapeutas gestal de mayor reconocimiento en el mundo. Carmen Vázquez es la española que traduce al español muchos de los libros de psicoterapia gestal, chicos y chicas. Y esta autora dice que cuando creo y siento que puedo aportarle algo a alguien y éste está abierto a recibirlo y viceversa, se da el principio de la relación. Estar en la relación significa como terapeuta presencia, intensidad, atención activa, excitación,
Cuando nos referimos a la excitación nos referimos a energía. Entusiasmo, involucramiento en el contenido y en el proceso. Te recibo, te respeto, te valido, te creo. En estas condiciones, mi esfuerzo por conocer lo que ocurre a mi cliente lo afectará, me lo comunicará, me impactará y ahí alimentará mi próximo paso. Poco a poco se irá creando un círculo de información y comunicación. Estaremos construyendo un espacio común. En ese sentido, los protagonistas son causales y receptores alternativamente de lo que van aportando. Así se irá creando la relación, lo que no es exclusivamente de uno u de otro, sino de ambos, en un terreno cada vez más común. El círculo es el encuentro entre dos individuos, dos indivisibles, únicos e insustituibles. Uno de ellos, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el papel de ayudante partero y el otro en el de descubridor de sus verdades. El ayudante partero, esta es una metáfora, chicos y chicas, terapeuta, observa, escucha, pregunta, siente, se deja impactar por el descubridor, su paciente, para ir empatizando cada vez más, avanzando de manera profunda, pero esto solo es posible mediante un diálogo verdadero a través del cual cada respuesta del descubridor es recibida y procesada por el partero, quien vuelve a intervenir para poder mover una pieza, tensar un resorte, abrir una puerta del mundo de aquel y continuar así este círculo virtuoso. Es importante señalar que el diálogo verdadero es cara a cara. Te escucho mientras te observo, me dejo sentir por lo que me dices y entonces recibo la información de contenido y forma de lo que me expresas. Y desde ese impacto total, verbal y no verbal, te contesto, te vuelvo a preguntar, a interpelar o a revelar lo que creo que te servirá para ir llenando tu vasija de autodescubrimientos. El siguiente ejemplo muestra cómo se va trenzando ese diálogo que abre la puerta a una creencia del cliente y a la comprensión de la misma por el terapeuta. Permítanme tantito. Vamos a... Tiene que estar esto abierto. Mientras estamos en la clase. Ok. Continuamos con el diálogo. Me parece una muy buena metáfora la que acaba de utilizar a continuación previamente este autor, y que hace una descripción sencilla de lo que hace el terapeuta y lo que hace el paciente. O sea, el terapeuta acompaña, el paciente es el que va abriendo las puertas. A veces nosotros podemos facilitarle la apertura de una puerta con una pregunta, con una actitud, con un asentamiento de la información de que te creo, te estoy entendiendo, etc. El terapeuta pregunta, ¿qué te sucede? El cliente contesta, cuando estoy contigo me siento inadecuado. ¿Qué es inadecuado? No sé qué decirte cuando estoy cerca de ti, contesta el cliente. Veo cómo retienes un poco la respiración cuando dices esto. Sí, estoy un poco nervioso, dice el cliente. Ahora ya no sé qué decir. ¿Qué hacer? ¿Qué decir o hacer para qué? Le pregunta el terapeuta. Para que no te vayas, para que no te aburras de mí. Me duele que sientas eso, dice el terapeuta. ¿Hay algo que haga yo para que tú percibas que me puedo ir o aburrir de ti? El cliente contesta, no exactamente, pero tenga que hacerlo adecuado o me quedaré solo. Se oye como una creencia poderosa y amenazante a la vez, le contesta el terapeuta. El cliente contesta, sí lo es, siempre lo ha sido. El terapeuta le pide que observe mis ojos, observa bien mi cara. ¿De qué te das cuenta? El cliente contesta,
de que me estás escuchando con mucha atención, con mucha aceptación. Entonces, si se fijan, hay una congruencia entre lo que el terapeuta dice y su comportamiento no verbal. Imagínense que este mismo terapeuta estuviera diciendo esto mirando al celular o volteando a otro lado. Maestro, ¿Sí? por eso es la importancia de ver a, perdón, por eso es la importancia de ver a tu paciente de frente. Desde esta perspectiva, sí, compañera, ¿sí? O sea, la importancia de saber que el otro te está escuchando, te está viendo, te está prestando atención con todos sus sentidos, ¿sí? Que es una, por así decirlo, congruencia del lenguaje verbal con el lenguaje no verbal, ¿sale? Entonces el terapeuta contesta, parece que hasta ahora no me veías a mí, sino a tu fantasía. Este ya es un reflejo de contenido que hace el terapeuta. Yo no estoy esperando que hagas o digas algo en especial. Me importa estar contigo. No sé si lo percibes en la expresión de mi cara. El cliente contesta, sí, me doy cuenta. Cada paso tuyo me acerca más al espacio común del encuentro empático y develo por contraste o por coincidencia mis propias verdades, sea una u otra. Hay coconstrucción en beneficio mutuo. De ahí esa frase existencial. Si yo estoy creciendo en la terapia, es muy probable que mi paciente también. Igual, la contrario. Si yo no estoy creciendo, lo más probable es que él o ella tampoco. Si se fijan, aquí este terapeuta no está tratando de debatir la verdad del paciente. Ni está diciéndole, tú estás mal, ¿no? Porque yo no te estoy juzgando, porque yo esto, porque yo lo otro. O sea, no está emitiendo un juicio personal, no sé si dan cuenta. Lo primero que hace el terapeuta es preguntarle al otro sobre su mundo subjetivo. Y para eso utiliza el diálogo socrático, ¿sí? Que vimos ya también con la materia de la logoterapia. ¿Por qué hace eso nuestro terapeuta? Le pregunta, que es inadecuado, ¿no? En vez de decir, no, es que yo no te estoy juzgando. No, a ver, dime, ¿por qué te sientes inadecuado aquí? Quiero entenderte. Ah, bueno, es que esto es algo que me ha pasado toda mi vida. A ver, ahora te voy a pedir que me mires. ¿Percibes eso que tú sientes en mi mirada, en mi reacción? Ah, no. Ah, bueno, entonces ahora sí parece que tenía que ver más con tu fantasía. Pero si se fijan, nuestro autor refleja la información a partir de conocimiento teórico. Porque cuando él le hace un reflejo de contenido y le dice, parece que hasta ahora me veías a mí, no me veías a mí, sino a tu fantasía. Pues aquí hablamos de una fantasía posiblemente catastrófica, de que al otro lo abandonen o lo dejen, y entonces el terapeuta refleja esta información porque parece congruente con el lenguaje de nuestro paciente y su lenguaje no verbal. Entonces este paciente no está haciendo un juicio, no está poniendo de su propia cosecha, sino que simplemente le está reflejando o regresando al otro su propio discurso. ¿Sí? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí? Ahorita con lo que se está mencionando, es por eso que se dice que al paciente no hay que dejarlo que exprese diciendo, ah, pues lo que a uno, sino más bien haciendo que diga, es que yo. Sí, la importancia de que un paciente hable en primera persona, o incluso yo se los he dicho, compañera, cuando me hacen sus trabajos personales, les he pedido, háblame en primera persona, ¿sí? Porque luego hablan de manera generalizada, así como, por ejemplo, es que nosotros creemos que la psicología, chalala, en vez de decir yo creo que la psicología, chalala, chalala, porque hablar en primera persona o pedirle a la persona que hable desde sí, es invitarlo a que se responsabilice de aquello que está sintiendo, pensando o haciendo, compañera. Muchas veces nosotros evadimos la responsabilidad y entonces hablamos en plural o hablamos en conjunto para no hablar en primera persona y decir, ah, es que yo esto, yo estoy sintiendo lo otro, yo aquello, yo chalala.
¿Sí? No sé si queda más claro, compañera. Sí, profe, gracias. Es una invitación a que tú te responsabilices de ti y de lo que tú estás sintiendo y de que tú lo aceptes y que lo vivas y que lo vivencies y de que veas qué pasa cuando tú te haces responsable de tus sentimientos, tus emociones, tus acciones. ¿Sí? Continuamos con la lectura, chicos y chicas. Algunos aspectos que integran la comprensión empática. Cuando hablo de empatía y de comprensión empática con mis alumnos, les explico los conceptos, pero hasta ahora no les transmito los aspectos que integran la aplicación de aquellos. Me parece necesario desglosar y detallar lo que tenemos que conocer de nuestro cliente, como parte de nuestro trabajo de comprensión empática. No intento ser exhaustivo. De hecho, dividir en aspectos este asunto es tan solo una abstracción didáctica de un esfuerzo que no tiene fronteras. Me refiero a esa difícil y hermosa tarea de entablar una verdadera relación con el otro, que es posible cuando de verdad lo comprendo y lo recibo sin juzgarlo, y que da lugar al sentimiento recíproco de ser comprendido y recibido. El resultado es ese círculo virtuoso, no solo necesario para hacer terapia, sino para crecer ambos, terapeuta y cliente, desde la confirmación que nos damos uno a otro. Octavio Paz, un autor de literatura mexicana, dice: para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Bueno, este es un juego de palabras de literatura, ¿sí? Que habla de que la existencia solamente se da en la coexistencia o en el coexistir, co-crear, convivir con los otros. Para que yo pueda decir que yo soy yo, tiene que haber enfrente a alguien que sea un tú, ¿sí? Y esto es muy importante. Lo que he hecho para sobrevivir, o lo que ha hecho para sobrevivir. Comprender empáticamente es entrar en la intimidad, en la íntrica red que mi cliente ha edificado para sobrevivir, y que con frecuencia no obedece a la lógica, o mejor dicho, responde a la lógica de la supervivencia. Qué bonitas palabras, ¿no? O sea, cuando nosotros, este autor lo que habla en este siguiente párrafo, chicos y chicas, es que algo que puede facilitar el que nosotros seamos empáticos es entender que el otro es quien es, gracias a que se adaptó para sobrevivir al entorno en el que le tocó crecer, con las posibilidades que este entorno tenía. ¿Sí? O sea, que el otro pudo hacer lo que pudo. No más, no menos. Lo que pudo. ¿Sí? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, responde a la lógica de la supervivencia, en aras de las cuales todos estamos dispuestos a sacrificar mucho de nosotros mismos, sobre todo en la infancia. Alguien que se vuelve callado, tímido, bien portado para conservar de niño la aceptación de los padres, crea toda una estructura de creencias y conductas para cumplir con el introyecto de, por ejemplo, si no te portas bien, nadie te va a querer. Aprender a comportarse para portarse bien, pues de eso depende que la quieran y así mantener su lugar dentro del calorcito de la familia. Empatizar es tratar de conocer y comprender cómo opera ese complejo edificio construido para atender el introyecto, frecuentemente hecho de espacios tortuosos e incomprensibles, no alcanzables desde la razón, sino desde una lógica de la sobrevivencia. Las máquinas neuróticas que armamos para ser vistos, queridos, aceptados, son mecanismos de relojería, y empatizar es observar y asombrarnos con su funcionamiento, para estar en condiciones de ayudar como buenos compañeros de viaje en la aventura del cambio. Ok. Sus creencias
Una de las referencias más importantes para comprender las actitudes de mi cliente son sus creencias, basadas en los introyectos. De hecho, todo lo que aprendemos es a través de introyectar. Cuando este proceso es adecuado, recibimos la información del ambiente, la masticamos, la digerimos, nos quedamos con lo que nos nutre y desalojamos el resto. Lo que nos nutre deja de ser el ambiente y pasa a ser parte nuestra. Perdón, lo que nos nutre deja de ser del ambiente y pasa a ser parte nuestra. Sabemos que los introyectos también se pueden tragar sin masticar ni digerir y que se instalan íntegros de tal como los hemos recibido del ambiente. Llámense padres, escuelas, iglesias, etc. En ambos casos se construyen nuestras creencias. Cuando hemos digerido, la creencia es un valor mío que evoluciona y se transforma. En tanto que en lo segundo, lo tragado sin masticar genera creencias ajenas que se estancan como agua que no corre y se mantienen en conductas repetitivas que no evolucionan. ¿Por qué es tan difícil trabajar el cambio de creencias? Sucede que estas frecuentemente no se basan en la lógica, son aprendizajes generalmente de la infancia, que se dan como improntas personales susceptibles de modificar, pero a través del trabajo personal intenso. Las creencias son refractarias de la lógica porque su propósito no es coincidir con la realidad, sino crear pautas de una conducta frente a ella. Entonces, ¿a qué nos referimos con las creencias, chicos y chicas? Les voy a dar un ejemplo como a grandes rasgos. Y les voy a contar una historia. ¿Sí? Esta es la historia de una familia que va a pasar Navidad juntos. ¿Sí? En esta historia de esta familia que van a pasar Navidad juntos hay una tradición. ¿Sí? Una tradición de que pasó de la abuela a la mamá y de la mamá a la hija. ¿Sí? Resulta que esta tradición era partir el pavo en varios pedazos para hornearlo y cocinarlo. ¿Sí? Esto era algo que la abuela hacía, que la madre vio e introyectó, lo siguió haciendo, que la hija vio e introyectó y lo siguió haciendo. Cuando en esta Navidad reciente, la abuela va junto con su propia hija y van a la casa de la nieta, la abuela ve que pues, la nieta vive en una casa muy bonita con un horno muy grande. Entonces, la nieta comienza la labor de la cocinada del pavo. Y entonces comienza a partir el pavo como su abuela lo preparaba y como su mamá lo preparaba. Y entonces la abuela le pregunta, ¿por qué haces eso, hija? Y la nieta le dice, pues porque así tú le enseñaste a mi mamá, o así mi mamá vio de ti, y yo así vi de mi mamá que así se tenía que preparar. Y entonces la abuela le contesta, hija, cuando yo estaba casada y tu mamá era una niña, ¿sí? Nosotros éramos muy pobres. No teníamos un horno tan grande como el que tú tienes, era un horno muy pequeño. Por eso es que yo tenía que partir en pedazos el pavo para poder hornearlo. Y entonces, si se fijan, aquí estamos frente a un ejemplo, no sé si les da claridad, de un introyecto tragado y no asimilado. ¿Sí? Esta creencia de que las cosas tenían que ser así, ¿no? O que el pavo se tenía que preparar así en pedazos, ¿sí? En este caso, esta chica, esta mamá y esta nieta nunca se cuestionaron por qué la abuela lo hacía así. Nunca se preguntaron por qué lo realizaba así. Simplemente lo siguieron haciendo. Entonces, por eso aquí dice, las creencias son refractarias a la lógica porque su propósito no es coincidir con la realidad, sino crear pautas de conducta frente a ellas. Si yo aprendí que para
No perder la aceptación de los demás, hay que mostrar acuerdo con lo que me digan, mi conducta está acorde con la creencia. Me la enseñaron para que me comportara de determinada manera, no para que fuera concordante con la realidad. Bueno, aquí hay dos ejemplos. El ejemplo del libro o de la revista y el ejemplo que les acabo de poner ahorita, chicos y chicas. ¿Cómo vamos hasta aquí con la información de la lectura? Excelente, profesor. Me gusta más su ejemplo. Ok, gracias. Los demás, chicos y chicas. ¿Siguen por ahí? Bien, profe. Muy bien. Ok, seguimos. Por otra parte, las creencias están ancladas en cada célula de mi organismo y para cambiarlas tengo que construir nuevas experiencias organísmicas. Pensemos en un niño de unos 8 años que le gusta mucho estar cerca físicamente y ser apapachado por su mamá. Imaginemos lo que ocurre en su cuerpo: presión arterial, pulso sanguíneo, ritmo respiratorio, segregación de insulina, tono muscular, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo hace? Todo su organismo está acompañado para vivir la experiencia. Supongamos que el padre le prohíbe esa actitud porque no es de hombres andar mostrando sus sentimientos. Evidentemente, la imposición obligada al organismo, evidentemente la imposición obligará al organismo a reacomodarse textualmente, célula por célula, a la nueva experiencia. Más adelante, para ese niño convertido en adolescente y adulto, implicará un trabajo personal profundo cambiar esa creencia, que implica, además de los reacomodos ideológicos, la transformación de sus memorias corporales. Tendrá que modificar el funcionamiento de varias partes de su cuerpo que ahora obedezcan a sus nuevas creencias. ¿Sí? ¿A qué se refiere con este ejemplo, chicos y chicas? Muchas veces un niño o una niña biológicamente, sabiamente, intuitivamente, sabe qué hacer, sabe lo que su cuerpo le pide. Y muchas veces somos los adultos quienes con nuestras creencias y comportamientos coartamos y dejamos trabados la experiencia de este niño o esta niña. En este caso, este papá que le prohíbe al niño expresar su afecto, pues ¿qué tiene que hacer este niño? Ya vieron todo lo que pasa, ¿no? Pulso sanguíneo, presión arterial, ritmo respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer este niño? Contener lo que siente para adaptarse porque su papá le dijo que eso no es correcto. Y hay una lucha interna entre lo que el niño siente y lo que le están diciendo que es lo correcto. Por otra parte, las creencias, esto ya lo leí. ¿Cuál es el catálogo de creencias de mi cliente? Puedo distinguir las que ha hecho suyas de las enajenadas. Las enajenadas son las que nos trabajamos sin digerir. Soy capaz de entrar a ese mundo de creencias distintas a las mías, comprender su génesis, respetarlas y desde el respeto, ayudarle a cambiarlas a su ritmo desde sus perspectivas y cosmovisión. Para hacer este trabajo me tengo que involucrar, porque es inevitable que mis propias creencias surgirán, ya sea en alianza o en contra de la de él o ella. En alguna ocasión, durante la supervisión de caso de un cliente que quería divorciarse de su esposa, mujer con varias cualidades, pero que no la satisfacía en muchos aspectos, me di cuenta después de 3 meses de terapia que yo estaba trabajando inconscientemente para que no lo hiciera y regresara al buen camino. Es evidente el riesgo de no ser capaz de darme cuenta de cómo juegan mis creencias frente a las de mi cliente, que es lo que yo les explicaba hace rato, chicos y chicas. No es que nosotros nos sintamos, es que nosotros tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta de cuánto mi mundo personal, mis propias creencias pueden estarse entrelazando, entremezclando con el discurso del otro, con las creencias del otro.
Puedo cambiar, inclusive involuntariamente, en sentido contrario a la comprensión empática. Al final de este artículo hago una recomendación que me ha resultado útil para evitar en lo posible este problema. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Déjenme, agarro aire y tomo agua para la garganta. Continuamos. Sus significados. Una expresión de nuestra unicidad es la construcción de mi realidad y el significado que le doy a los acontecimientos, experiencias y relaciones que ocurren en ella. Me refiero concretamente a la realidad desplegada en 4 dimensiones: conmigo mismo, con los demás, con los objetos y la naturaleza y con la espiritualidad. Estar en el mundo es vivir en esos 4 ámbitos en momentos más intensamente en uno que en otro, pero siempre con totalidades interactuantes. ¿Cuáles son los significados que ha construido mi cliente en relación con cada una de esas 4 dimensiones? Porque dependiendo de aquellos será su estar en el mundo, es decir, sus conductas, valores, aprendizajes, vinculaciones, alegrías, inseguridades, etc. Respecto a sí mismo, el concepto de sí mismo de Rogers explica esto claramente. Es el conjunto de percepciones o imágenes de nosotros mismos que consideramos válidas, alojadas a lo largo de la vida en nuestra conciencia. Es, en otras palabras, la historia que me cuento a mí mismo sobre mí mismo. Cuando algún acontecimiento en mi vida me muestra algo distinto al que yo creo y acepto que soy, tiendo a desecharlo porque no coincide con sí mismo. Si alguien está convencido que no tiene la habilidad para ser vendedor, por ejemplo, su conducta estará dirigida a otras actividades aunque nunca haya puesto a prueba si puede hacerlo o no. Tal vez haya tenido que vender un coche y lo logró con mucha eficiencia. Sin embargo, calificará este hecho como una coincidencia, porque le queda claro, yo no sirvo para vender nada. ¿Sale? Entonces, tenemos un significado en relación a nosotros mismos, que tiene que ver con nuestra autoimagen, nuestra autoestima, etcétera, chicos y chicas. Respecto a los demás, esta es la dimensión social y pública que implica el encuentro cotidiano con los otros, o sea, cómo nos vinculamos y nos relacionamos con los demás, a partir de quiénes somos nosotros. Habla de nuestra forma de relacionarnos, ya sea dominante, sumisa, en colaboración o en huida. Las emociones que vimos, ¿verdad, chicos y chicas? También se refiere a cómo nos proporcionamos frente a la cultura y sus diversas manifestaciones. Respecto al ambiente físico y de la naturaleza, esta es la dimensión física. Habla de cómo nos relacionamos con los objetos que nos rodean y con el ambiente natural a través de nuestro cuerpo y sentidos. Respecto a la espiritualidad, esta es la dimensión de los valores, de las creencias religiosas, de la actitud trascendiente que tomo frente a los hechos de la vida. El mundo no tiene un sentido por sí mismo. Cada quien tiene que construir su propio sentido de vida. ¿Qué sentido trasciende la de mi cliente a su vida y a su mundo? Las metáforas. Sus metáforas. Somos seres creadores de metáforas. A veces son explícitas y conscientes, y otras se alojan en nuestro interior y emergen cuando las circunstancias las propician. Pero de una u otra manera, cada uno de nosotros tiene sus propias metáforas, que son expresiones incuestionables, confiables de nuestra unicidad y en ese momento de nuestra vida. Por metáfora me refiero a todo tipo de lenguaje en que ésta se exprese, habladas, escritas, dibujadas, sentidas. La obra de arte es metáfora y en algunas medidas todos somos artistas en ese sentido. Asimismo, ninguna descripción por detallada que sea de la historia de una persona sustituye la riqueza de su metáfora. La primera me puede dar más información detallada pero fragmentada, en tanto que la segunda me proporciona una visión completa y no fragmentada de la totalidad.
La descripción apela a la razón y a la lógica. La metáfora va directamente al corazón, que es desde donde nos conectamos holísticamente y con más intensidad. Mi paciente tiene sus propias metáforas y empatizar implica conocerlas todas, comprenderlas, experimentarlas en él o en ella y seguir su proceso, porque la metáfora no es estática, no es una fotografía, sino una película que se despliega constantemente en todos los sentidos de la existencia de la persona. Estar atento a los cambios que van ocurriendo en las metáforas de mi cliente es ser un observador acompañante de su proceso. Si bien es cierto que empatizar en movimiento es algo que debe estar presente en todas las modalidades de la comprensión empática, es particularmente explícito desde las metáforas. Veamos un ejemplo. Un paciente de 35 años, profesionista Nobel, abrumado por su necesidad de tener éxito en su trabajo, presionado fuertemente en este sentido por su pareja con limitaciones económicas, viene a la sesión de terapia sintiendo una fuerte angustia. Terapeuta, ¿cómo te sientes? Muy angustiado. ¿Por qué? Narra los motivos. Si lo expresaras en una metáfora, ¿cómo sería? Me siento como un cangrejo que está a la mitad de la carretera y que en cualquier momento lo puede aplastar un auto. ¿Dónde está esa carretera?, pregunta el terapeuta. Está pegada a la playa, pero no puede ponerse a salvo, no puede llegar a la playa, dice el paciente. Terapeuta, ¿qué haces mientras estás ahí en medio de la carretera? El paciente contesta. Estoy enconchado, tapándome conmigo mismo, con los ojos cerrados, esperando a que en cualquier momento me arrolle un coche. Un par de semanas después, habiendo superado algunos problemas y sintiéndose menos angustiado, se da el siguiente diálogo. ¿Cómo está el cangrejo ahora?, pregunta el terapeuta. Pausa. Cierra sus ojos, busca las imágenes. Son como las 6 de la tarde, está fresco, estoy en la orilla de la carretera, ahí el peligro de ser aplastado es mucho menor. Me da tranquilidad. ¿Y desde dónde estás? ¿Qué más logras ver? Veo la carretera, pero también la playa. Está lejos, pero no tanto. ¿Tú quisieras estar en la playa?, pregunta el terapeuta. Sí, desde luego, ahí estaría seguro y contento. ¿Y cómo estás acomodado en este momento? Estoy abierto, no enconchado, observando cuidadosamente de no hacer algo que me dañe. La metáfora se ha convertido en un termómetro confiable y explícito de la situación del paciente en el momento de la medición. En ocasiones la metáfora de otra persona encaja con nosotros y nos explica a nosotros mismos, como sucede cuando nos identificamos con el personaje de una novela o de una película. Hace varios años yo hice mía la metáfora encerrada en el bellísimo poema siguiente. Si se fijan, no sé si les ha pasado, chicos y chicas, que ustedes están viendo una película y pueden decir, no, es que lo que le pasó a ese personaje, yo soy como ese personaje. Yo siento lo que ese personaje siente, yo vivencio lo que ese personaje siente. O sea, proyectan en el personaje de la película su propia experiencia o aquello que están viviendo. Dice el autor que él se sintió identificado con esta siguiente metáfora. Yo quise ser un rojo violín desorbitado, un exabrupto eterno, un jardín de magnolias o una tromba. Y solo soy ahora profesor de nostalgias, edecán del otoño perezazo. Yo quise ser el mar, o tal vez quise ser el que no quise, un triángulo isósceles o un trueno, o una momia egipcia, con su paz infinita, imperturbable. Eso quise tal vez en mi constancia, en mi apuro, en mi afán, en mi zozobra. Quise ser el revés, la mano izquierda, el costado de mí, mi renegado, y solo soy mi tú, mi pobre mí, un pronombre ya exhausto, un posesivo huérfano, un despojado mí. Eso quise tal vez, y solo soy ahora mi vecino, apenas mi perfil, mi suroeste, mi terco lateral. Estoy en la adyacencia limítrofe de mí y siento desazón, me extraño mucho. Entonces este autor dice que en algún momento de su vida se sintió así. Fíjense que yo tengo un paciente, no les voy a decir el nombre ni nada,
Pero cuando llega a la terapia, últimamente me dice, le pregunto, oye, fulanito, ¿y cómo estás? Y me dice, si lo que me está pasando fuera un partido de fútbol, vamos empates. Ni tan aquí ni tan allá. Y luego le pregunta, bueno, pero ¿de qué lado de la portería? ¿Más cerca de tú meter gol o más del otro lado de que te metan gol? No, fíjate que la cuestión está en la media cancha, ¿no? El balón se está peleando ahí en la media cancha, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con este ejemplo que les doy de un paciente mío y con lo que ustedes acaban de leer, chicos y chicas? Cómo muchas veces trabajar la terapia con la metáfora del paciente nos ayuda a comprenderlo, nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda a obtener más información, no para chismear, sino para comprender la experiencia de nuestro paciente. Dice, las experiencias asociadas a su lenguaje. Comprender empáticamente, chicos y chicas, es también entrar en un proceso a través del cual voy conociendo los significados únicos que le da mi cliente a las expresiones de su lenguaje. O sea, cómo el otro se refiere a su tristeza, a su enojo, etc. Porque no es lo mismo la tristeza que siente Sherlyn que la tristeza que siente la compañera Lady, que la tristeza que siente la compañera Lisette. ¿Sí? Cada uno tiene sus propios significados para sus propias experiencias. ¿Sí? Este es el mundo subjetivo. ¿Qué pregunta, compañera? No, profe, es que le iba yo a hacer precisamente la pregunta de que si era correcto que hablaran en metáfora y usted contestó sin que yo le preguntara. Ok, sí se puede hablar, compañera, si eso le sirve al paciente, si eso le es menos amenazante, si es una manera de cómo puede expresarse, es totalmente válido. ¿Sale? Todos utilizamos el mismo lenguaje, las mismas palabras, construimos frases y discursos que expresan cómo estamos en el mundo, lo cual permite comunicarnos para efectos prácticos en la vida diaria. Cuando alguien me pregunta cómo estás y yo le contesto bien, esto es suficiente para intercambiar un saludo superficial. Muchas de nuestras conversaciones e interacciones se desarrollan a este nivel y no buscan mayor profundidad. En el trabajo terapéutico, sin embargo, esta información es por demás insuficiente. Si se fijan, chicos y chicas, muchas veces nosotros contestamos en automático, ¿no? Forma parte de nuestra cultura el contestar. ¿Y cómo estás? Bien. Y ya contestamos en automático, es una respuesta en automático, no quiere decir que necesariamente estamos bien, pero entraría ahí, compañera Sherlyn, es ¿y qué es bien para ti? Porque lo que es bien para mí puede ser distinto a lo que es bien para ti. Ahí es donde tú podrías preguntar, bueno, ¿y a qué te refieres con qué bien? Sí, sí va por ahí, compañera. Fíjense. Imaginémonos un bebé al que le presentan por primera vez un gato. Cuando lo quiere tocar, el animal maulla y los rasguña. La experiencia asociada a eso que lo espantó la podemos imaginar como miedo, rechazo, coraje, etc. Esas sensaciones y sentimientos quedarán anclados a la palabra gato una vez que el niño entre en la etapa verbal. Es fácil entender lo que le sucedería a otro niño que al tratar de tocar un gato, éste se acerca y se deja acariciar. Al paso del tiempo, la experiencia asociada en cada persona será diferente, lo que significa que las sensaciones, sentimientos e ideas que despertará hablar de gatos significa cosas opuestas. En un caso, hablar de gatos requiere del uso del lenguaje, que es un medio digital de comunicación, en tanto que acceder a la experiencia asociada al lenguaje es un medio analógico de comunicación. A través del primero tenemos a nuestro alcance esas piezas que son las letras, con las que construimos palabras, frases, discursos. El lenguaje sirve principalmente para comunicar el contenido del mensaje. Esto es muy importante que presten atención. Sin embargo, cada construcción digital está anclada a experiencias personales y el mismo contenido que para una persona puede ser grato, estimulante y jocoso,
Para la otra evocará tristeza, dolor y rechazo. ¿Recuerdan un domingo gris, frío y ventoso que estaba compartiendo con un amigo? Le decía que estos días me ponían tristes. Evocaban soledad y una sensación de desamparo. Qué curioso, me comentó mi amigo. En estos días yo recuerdo una chimenea y a mi abuela preparando para la familia unos bizcochos ricos y té caliente. De nuevo, el contenido del lenguaje que dispara las experiencias asociadas es el mismo, pero cada una de estas tiene diferentes significados. Según la persona, necesitamos conocer este mundo de experiencias asociadas, cuidando de no quedarnos tan solo con los contenidos del lenguaje. Si se fijan, pues dependiendo de cómo nos haya ido en la feria, se dice popularmente, es la experiencia que tenemos respecto a algo que vivimos, ¿no? Por eso es que nosotros no podemos minimizar y decir, ay, ¿a poco por eso vas a llorar? O ay, ¿a poco le tienes miedo a esto, al otro, chalala? Y menos como terapeutas, ¿no? Nosotros tenemos que entender por qué a nuestro paciente le dan miedo los gatos y por qué el otro ama los gatos, independientemente de si a nosotros nos gustan o no los gatos. ¿Por qué a uno ama los días de lluvia y otro los aborrece, independientemente de si a nosotros nos gustan o no los días de lluvia? Sus figuras significativas y su red de apoyo. Una hipótesis que me parece confiable es que con frecuencia las conductas neuróticas, sí, miren, nos queda... ¿Cómo vamos hasta aquí con la información, chicos y chicas? ¿Cómo van con el cansancio, con la lectura? ¿Frescos, claros? Frescos, profesor. Muy atenta a su lectura. Muy bien, ¿los demás cómo van? Porque hemos leído mucho, si se fijan ya nos llevamos casi toda la clase. ¿Cómo van? A mí me encanta leer y reflexionar, pero no sé qué tanto... Y así como lo está leyendo, me ha gustado mucho porque haga de cuenta que es como un cuento y para mí se me hace más fácil. Claro, compañera. Sí. Igual, miren, me gustaría que dejemos hasta aquí la lectura y mañana la continuemos. ¿Por qué? Para que vayan asimilando lo que hemos leído hasta ahorita, ¿sí? Y mañana terminamos la lectura. Lo que me gustaría ahorita, antes de unos 5 o 10 minutos, es que hablen de cómo ha sido la experiencia de esta lectura, ¿no? Como lo comentó ahorita la compañera Lady, ¿no? Les está haciendo fácil entender, comprender, les da claridad sobre lo que implica la empatía, ¿sí? ¿Qué implica ser empático? Se dan cuenta cómo es todo un proceso, no es simplemente decir, los pasos para la empatía es A, hacer esto, B, hacer lo otro, C, hacer lo otro, sino todo lo que se implica en el proceso de acompañar al otro y cómo estar con el otro implica estar conmigo mismo y percatarme de mis sensaciones, mis creencias, lo que yo soy, para poder separarlo un poco y poderme poner a ver con la lente, con la lupa con la que el otro mira, ¿sí? Para comprender qué significa para el otro el gatito, el día nublado, la convivencia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy atinado Alejandro Níquel Espector con estas reflexiones que nos comparte sobre la empatía, ¿no? Muy detallado, muy minucioso con lo que nos explica, con la intención de aquello que nos explica, con los ejemplos que nos pone, ¿no? Muy, muy clarificante. O por lo menos, esa es la experiencia de yo, el maestro Ricardo, yo, el profesor. Quiero saber cuál es su experiencia, chicos y chicas. ¿Sí? ¿Cómo está haciendo para ustedes? Si pueden abrir el micrófono, pues mejor. Profesor, ¿sí me escucha? Sí. Pues fíjese que yo no he apuntado nada porque he puesto mucha atención a la lectura porque me ayuda más a reflexionar y estando escribiendo porque empiezo a perder el hilo. Y hay cosas en que me ponía yo a pensar más en mi padre porque él siempre usaba la ¿cómo se llama? Metáfora a cada rato y pues
yo le preguntaba cómo te sientes y él me contestaba y yo le decía, ¿y ahora cómo te sientes? Y él me decía, no, pues ya mejor. Me gustó mucho todo lo que leyó. La verdad, profe, que yo también, ¿eh? Para mí ha sido muy entendido, los ejemplos, o sea, como dice usted, o sea, es muy fácil que te digan los pasos de la empatía, pero cuando ya lo pone como ejemplo en la lectura, uno entiende bueno, yo entiendo más, la verdad, yo sí he anotado mucho, he anotado muchas cosas y de verdad a mí me ha gustado mucho esta clase, de verdad que Lady, sí. Ey, estoy perdón. contigo, Lady, igual. Claro, sí, sobre todo que esto mismo que les decía, ¿no? Que a la hora que nos toca estar frente al otro, pues ahí es cuando se pone en juego realmente esta intención o esta actitud de poder ser empáticos, ¿no? Que es compleja en muchos sentidos, ¿no? Por todo lo que acabamos de leer. Veo que aquí la compañera Sherlyn también pone, es muy interesante el entender al paciente desde su perspectiva. Es muy interesante e implica mucho trabajo personal en nosotros y prestar mucha atención, compañera. El acompañante que parte desde aquí para que sienta que se le está escuchando, poniendo atención, que no se les acredita en lo que dice. Efectivamente. Sí, ahora tiene que haber una congruencia entre nuestro discurso y nuestro lenguaje no verbal, chicos y chicas. Mañana continuaremos con esa parte, pero sí es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, porque tiene que haber una unicidad, ¿no? No puedo yo decir, sí, te estoy escuchando y viendo al celular, ¿verdad? No tiene lógica, no tiene congruencia. ¿Sí? ¿Quién más, chicos y chicas? ¿Cómo van con la información? ¿Dudas, preguntas? También es importante no tomarnos los problemas de forma personal, aunque también nos puede pasar, compañera. Y si nos pasa, hay que ir a la terapia a ver qué parte de nuestra historia de vida empezó a hacer ruido con lo que el otro nos dijo. Profesor. Sí. Entonces, no es tan necesario de tomar tus problemas o los problemas de tus familiares tan en serio, porque eso también te puede acabar tanto mental y físico, ¿verdad? Pues mire, es que ahí nuevamente usted está emitiendo un consejo o un juicio, compañera. ¿A qué me refiero con esto? Usted está diciendo, entonces no es tan necesario que te tomes los problemas de los demás. Pues yo no sé si es necesario o no. Eso lo tendría que revisar en su propia historia de vida. Lo que sé es que tendríamos que explorar eso que usted está diciendo. Y cómo es que el que usted se tome los problemas de su familia le afectan de una u otra manera. Si usted quiere dejar de hacerlo o no dejar de hacerlo. Entonces, como consejo, pues estaría bien padre, ¿no? Decir, no tomarse los problemas personal, ¿no? Sin embargo, pues la vida es más compleja que eso, ¿no? O sea, sí yo puedo decir, sí, no me voy a enganchar, pero me engancho, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en juego, ¿no? Porque lo que somos, recuerden, es una adaptación, un acto de supervivencia al entorno en el que nos tocó crecer y las posibilidades que había en este entorno. No sé si soy clara, compañera y compañeros. O sea, está bien que hagas tus comentarios, compañera, para que vayan identificando y se vayan cachando dónde emiten juicios, dónde quieren dar consejos, ¿no? Porque sí, en el plano ideal, pues sí, compañera, pero la vida es más compleja que eso. ¿Más dudas, más preguntas, chicos y chicas, comentarios? Los demás chicos y chicas que andan muy callados por aquí, siguen aquí, se fueron. Vamos a finalizar la grabación.